Buen día y bienvenidos a Relatos Crípticos. Debido a que regrese a clases en mi universidad y me encuentro más ocupado, podrán haber notado que el canal ha bajado un poco la cantidad de videos que solía subir. Por esta semana solamente subiré este video especial, hecho para celebrar que ya alcanzamos los 3.000 suscriptores y estamos cerca de llegar a 3.500. También quiero saber su opinión respecto a la longitud de los videos. Háganme saber en los comentarios si prefieren videos largos de 40 a 60 minutos o videos cortos de 15 a 20. También quiero mandar un agradecimiento a Cargiers4698 por donar al canal. Muchas gracias. Sin más anuncios que dar, disfruten de las historias a continuación y si les gusta suscríbanse y den un like al video. Greentext de viajes por carretera terroríficos. Yo empiezo. No recuerdo exactamente lo que vi, porque era un niño pequeño, pero hasta el día de hoy mis padres juran que dije esto. Ser yo. Principios de los 2000. Alrededor de los 7 u 8 años. En el asiento trasero mientras mi padre conduce y mi madre en el asiento delantero. Volviendo de una fiesta familiar cualquiera. Alrededor de la 1 de la madrugada en una carretera vacía y oscura. Mis padres están hablando de cosas al azar. Mirando por la ventanilla. Mamá, ¿quién es ella? ¿Qué? Esa señora que estaba en medio de la carretera. Silencio.mp3. Era la Virgen María, hijo. No mamá, era muy fea y espeluznante. Más silencio.waf. Se quedaron callados hasta que llegamos a casa, dicen que estaban acojonados, no había nadie en la carretera, ninguno vio nada. A día de hoy no sé qué demonios vi, ellos no saben qué demonios vi, solo sé que desde entonces me encantan los viajes oscuros por carretera, me evocan un sentimiento de misterio y la sensación de ser observado. Vamos a discutir sobre este tema y publicar nuestras historias anons. Mi esposa y yo vivimos en mi camioneta. La vida es dulce. En Virginia Oeste acampando en una zona tranquila. Hermoso como la mierda, hermosas vistas de las montañas, arco iris, todo lo que quieras. A finales de verano hace bastante calor esa noche. Decidimos que no queremos cocinar y que queremos ir a un pueblo cercano a comer hamburguesas y tomar unas cervezas. Salimos sobre las 9:30 de la noche. La oscuridad es total, aparte de lo que iluminan mis faros, carreteras sinuosas. Llevo una radio de banda civil y una cámara montada en el tablero. Llego a un largo tramo de carretera con casas abandonadas a la izquierda. La radio se enciende y emite un extraño sonido supermecánico. La cámara del tablero se apaga. La pantalla de la radio se corta. ¿Qué? .jpg. Mi esposa suspira y señala delante de nosotros. Vemos una enorme forma negra, de aspecto humanoide, de unos 2 o 3 metros de altura en el lado izquierdo de la doble carretera amarilla. Completamente negro, no transparente, vagamente nublado. Gira hacia nosotros mientras piso el freno. Oigo toda nuestra mierda caer por todos lados en la parte de atrás. El maricón sombra se agacha mucho hacia el pavimento. Se arrastra por la carretera, como el general Grievous que camina con todos sus apéndices. Desaparece fuera de la línea de visión detrás de un arbusto. La radio deja de chillar, todo queda en silencio. Oigo un gruñido profundo cerca de donde la cosa sombra se arrastró. Acelero. Hago 1 kilómetro más o menos por la carretera antes de que la cámara del tablero y la pantalla de la radio del camión vuelvan a encenderse. Mi esposa y yo dormimos en la ciudad esa noche. Al día siguiente compruebo la cámara. La cámara graba en trozos de 3 minutos, tarjeta de memoria llena de clips. Solo los últimos 3 minutos de nuestro viaje son capturados y repetidos 50 veces, no hay otros clips guardados, la cámara no ha funcionado bien desde entonces. Ser yo. Acabo de cumplir 18. Por fin tengo un auto y licencia, se siente bien hombre. Decidí irme de viaje con 2 de mis mejores amigos. Nuestro plan era viajar a los bosques de las montañas a unas 4 horas de donde vivimos, fumar hierba y relajarnos. Procede a oscurecer. Disfrutamos hablando y escuchamos algo de música en la radio. La radio pierde la conexión. Eso es raro. .jpg. Decidimos disfrutar de la charla. Mi amigo en el asiento trasero se queda dormido. Mi amigo en el asiento delantero y yo conducimos en silencio. Nos acercamos al bosque. Mi amigo se asusta de repente. Oye, amigo, ¿estás bien? Tengo un mal presentimiento. Le digo que se deje de mariconadas y se calme. Nuestro combustible está muy bajo.
Paramos en un camino en el bosque y le pido a mi amigo que me ayude a llenar el tanque del auto. Mi amigo y yo salimos del auto. Saco el combustible del maletero. Mi amigo grita. Justin, ¿qué mierda estás haciendo? Mi amigo, que estaba dormido hace literalmente un minuto, está parado en medio de la calle sin moverse para nada. Ni siquiera lo vimos salir del auto. A lo mejor solo quiere mear, dije. Siento una horrible sensación de terror y la sensación de que tenemos que salir de allí inmediatamente. Decido ignorarlo y termino de llenar el depósito. Mi amigo se acerca a Justin. Justin no se mueve ni un milímetro. Mi amigo está a unos 2 metros de él y de repente se da la vuelta y corre hacia el coche. Tenemos que irnos. ¿Qué quieres decir? .jgp. ¿Por qué? ¿No podemos dejar a Justin ahí? Ese no es Justin. Me doy la vuelta y Justin sigue jodidamente dormido en la parte de atrás del coche. Oh mierda, no. .jpg. Arranco el auto y empiezo a girar hacia el otro lado. Miro por el retrovisor. El Justin de la carretera ahora está girado de cara a nosotros. Sus proporciones están realmente fuera de lugar y tiene esa horrible sonrisa que todavía me aterroriza cuando pienso en ello. Despertamos al verdadero Justin y le decimos que volvemos a casa. Chicos, ¿qué carajo? ¿Por qué? Le contamos la historia. No nos creyó para nada y hasta el día de hoy piensa que estamos mintiendo. Mi otro amigo y yo no hemos vuelto a hablar de este suceso desde entonces. Pero sé que él también lo recuerda. He sido camionero de rutas largas durante casi 5 años. En mi primer año en solitario conduje una carga de Delaware a Alabama. Llego a mi hora de descanso y tengo que parar en una parada de camiones para descansar 30 minutos. Entro al baño y me tomo un café. Empiezo a hablar con otro camionero. Ten cuidado ahí fuera, amigo, este clima tiene pinta de tornado, y aquí es temporada de tornados. Termino mi descanso y vuelvo a la carretera. En cuanto vuelvo a la carretera, me doy cuenta de la cantidad de árboles caídos y edificios destrozados. Probablemente me perdí de estar justo en el rango de un tornado por pocos minutos. Mierda aterradora. Nada tan loco como los demás, pero al menos sabrán que mi historia es real. Conduciendo por una carretera secundaria muy boscosa, volviendo de un viaje de escalada con un buen amigo. Solo charlando y pasando un buen rato como de costumbre. Con las ventanas totalmente bajadas, música a todo volumen. Vamos conduciendo a más de 90 millas por hora ya que no había nadie alrededor. De repente mi amigo baja la música sin motivo. Disminuye la velocidad y se aparta a un lado de la carretera. Le pregunto qué pasa. Me dice. Me ha parecido ver a alguien conocido ahí detrás. Le pregunto qué demonios quiere decir. Parece distante y no responde. Vuelvo a preguntarle qué le pasa. Se vuelve hacia mí y su cara es de un blanco puro y dice. Me siento extraño. Tiene una convulsión fuerte en el momento. Ni idea de qué hacer, asustado como la mierda. Al final se le pasa y mi amigo se recupera lo suficiente como para que podamos hablar y me deja que lo lleve al hospital. Más tarde le pregunté y me dijo que no recordaba haber visto a nadie, ni haber dicho que vio a alguien, ni siquiera haber parado el coche. Si no hubiera parado hubiéramos muerto seguro, chocando contra un árbol a más de 90 millas por hora. Hasta el día de hoy me pregunto quién o qué pensó que vio que lo hizo detenerse. Otra anécdota que no me ocurrió a mí, pero sí a un amigo, y que esta historia me ha recordado. Amigo volviendo de hacer slackline. Sentado en el asiento del copiloto con M conduciendo. Ambos ven un coche muy accidentado y volcado en el lado de la carretera. Por supuesto en una carretera que no ve mucho tráfico debido al slacklining. Hay un hombre de pie junto al coche volcado. Parece golpeado y ensangrentado y está haciendo autostop. Mi amigo no quiere recogerlo, pero M está conduciendo y es su coche y quiere ayudar al tipo. Se detienen y el tipo sube atrás. Le hacen algunas preguntas generales, principalmente si está herido y si necesita ir al hospital. El tipo niega rotundamente que esté herido y dice que no necesita ir al hospital. Discuten ligeramente durante un rato antes de que el hombre simplemente les pida que le lleven al 7-Eleven para poder comprar un teléfono nuevo y hacer una llamada. Aceptan de mala gana. No habla mucho el resto del trayecto. Lo dejan en el 7-Eleven. Unas semanas después, mi amigo está descansando en casa y la policía llama a su puerta. Le muestra una foto del tipo que recogió. Mi amigo dice que él y él me recogieron al tipo y lo llevaron al 7-Eleven.
Los policías dicen que el hombre está siendo juzgado por matar a su mujer embarazada y que Liam me tienen que presentarse en el juzgado para testificar. Aparentemente el tipo mató a su mujer, salió borracho al volante, estrelló su coche, y entonces mi amigo y me lo recogieron. Literalmente recogieron a un asesino que hacía autostop. Irónicamente dijo que era bastante agradable pero callado. Tengo una en el que realmente no pasó nada, pero me asusté de todos modos. Una vez conduje a través de todo el estado de Texas. Tengo mi sede en Luisiana, así que estaba conduciendo hacia el oeste en ruta a El Paso. Este viaje fue por trabajo, así que estaba tomando un camión de reparto con espacio de carga, lo que significa que no podía ver la parte de atrás. Después de un día completo de viaje el sol comienza a ponerse. Estoy en algún lugar del oeste de Texas y está oscureciendo. Siento que el camión se dobla y rebota como si hubiera chocado con un mal bache en la carretera. Nunca vi el bache y me preocupa que el camión tenga un problema, así que me detengo. En este momento el sol se ha puesto, pero hay luna llena. Reviso el camión, los neumáticos, el espacio de carga. Todo parece estar bien. Entonces, no sé por qué, decido mirar encima del camión. Asomo la cabeza. Instantáneamente una sensación punzante en mis brazos y cuello. No hay nada en el camión, por supuesto. Pero tengo la sensación de que algo me está mirando fijamente. No sé cómo explicarlo, es la cosa más rara que he sentido. Me estremecí como cuando doblas una esquina y casi chocas con alguien, casi me caigo del maldito camión. Rápidamente regresé al interior del camión. Cerré las puertas. Me quedé sentado un minuto, casi como si esperara oír algo. Nunca lo hice. Arranqué el camión y me fui. Conduje el resto de la noche sin incidentes. Historia que oí contar a mi tío una vez. La novia de mi tío se muda a Massachusetts, él es de Luisiana. Conduce una semana para verla. La última noche decide seguir conduciendo al anochecer pensando que podría llegar antes de medianoche. Tramo solitario de carretera. Esta es la parte que siempre me da escalofríos cuando la cuenta. No hay nadie en la carretera, cuando mira por el retrovisor y ve a alguien sentado, del lado del pasajero trasero. La persona se ilumina de repente, como si hubiera faros apuntando a mi tío, como si estuviera a punto de chocar de frente. El tío da un volantazo y casi se sale de la carretera, pero consigue mantenerse en la autopista. Se detiene al darse cuenta de que no hay más coches alrededor. La autopista se queda en silencio por un momento. Entonces oye el ruido de cristales rompiéndose. Encuentra la ventanilla trasera del pasajero donde vio a la persona hecha añicos. Haciendo un pequeño viaje por carretera para ver tocar a una banda en Chicago. Unas 20 horas de viaje. Tuvimos que conducir a través de varios estados, uno de ellos Tennessee. No recuerdo exactamente qué ciudad o pueblo, pero nos encontramos en una carretera rural sin nadie más en la carretera. Vamos a unos 50 km por hora, límite de velocidad, y la carretera es recta como una flecha. Vimos una figura adelante y todos la notamos enseguida porque parece un fantasma obvio, muy tenue y translúcido. Mi primer pensamiento fue que era una bolsa de plástico, pero cuanto más nos acercábamos más humano parecía. Cuando estábamos a unos 10 pies de distancia de donde estaba parado al lado de la carretera, simplemente se desvaneció. Todos lo vimos. La figura estaba allí en un momento y desapareció al siguiente. No hace falta decir que todos nos volvimos locos y paré el auto. Salimos y miramos alrededor pero no vimos nada. Nos quedamos en el lugar exacto donde habíamos visto al fantasma y sentimos un auténtico escalofrío. Esto era en abril, y por lo demás hacía mucho calor. Eventualmente volvimos al coche y nuestro viaje continuó con normalidad. Pero volviendo a casa decidimos volver a visitar el lugar donde habíamos visto el fantasma. Volvemos a la carretera correcta, creemos, y estamos intentando recordar el lugar exacto, discutiendo entre nosotros. Escuchamos un fuerte pop. Se nos ha reventado una llanta. Paramos para cambiarla. Estoy muy enfadado, pero también todos estamos un poco asustados porque estamos bastante seguros de que es la misma zona donde habíamos visto al fantasma. Bromeamos acerca de que es algún tipo de señal mientras pongo la rueda de repuesto, y nos vamos. Nunca cambié un neumático tan rápido en mi vida. Esto fue hace más de 15 años, pero quiero decir que estábamos a las afueras de Memphis. No es una historia de viaje por carretera en sí, pero como no hay otro hilo de Green Text voy a dejar este aquí. Verano del 99. Era un niño, 12 años, y pasaba el verano con mis tíos en una zona rural de Texas.
Un día, mi tío me lleva a pescar al lago cercano. Nos lo pasamos muy bien, cerca de la orilla, pescando y disfrutando de la compañía del otro. Siempre me ha gustado ir a pescar con mi tío porque es un gran contador de historias y muy divertido. El día empieza a decaer y le noto cada vez más callado. Empieza a mirar nervioso a su alrededor. Llega un punto en que cuando intento hablar me hace callar. Intento escuchar y me doy cuenta de que oigo algo grande que se mueve entre los árboles. Mi tío susurra: No te muevas. Me quedo paralizado. Entonces algo sale de entre los árboles al otro lado del lago. Digo que es algo porque no lo veo, solo veo que los árboles se separan y se mueven como si algo se abriera paso. Entonces casi se me cae la caña al oír cómo esa cosa, fuera lo que fuera, empezaba a beber del puto lago. Podía oír como lamía el agua tan claro como el puto día, e incluso podía ver el agua misma salpicando, pero no podía ver lo que fuera que estaba bebiendo. Mi tío susurra: Deja la caña. Sube a la camioneta, ahora. No tuvo que decírmelo 2 veces, ambos nos giramos y corremos lo más rápido que podemos hacia el camión. El tío arranca el motor y volvemos volando a la autopista. De alguna manera, yo era demasiado gallina para mirar atrás incluso después de estar en la autopista, pero estaba temblando todo el tiempo pensando, ¿y si esa cosa nos persigue? Pero al final mi tío parece relajarse y suelta un gran suspiro. Me pone la mano en el hombro y me dice: Oye, estamos bien. Como si no se lo pudiera creer. Luego me dice que no le cuente a mi tía lo que ha pasado. Si no, se quejará cada vez que necesite salir de casa e ir a pescar. Kek. Echo de menos a mi tío. Vivir en los suburbios. Viaje nocturno a Waffle House. La autopista que lleva allí atraviesa terrenos no urbanizables y hace una curva pronunciada una vez que sales de mi barrio. Llegando a la curva cerrada, reduzco la velocidad para no chocar. Veo a una mujer en bici cruzando la carretera. Se me pone delante y freno bruscamente, por suerte voy lo suficientemente despacio para no perder el control del coche. Justo cuando golpeo a la mujer, se disipa como el humo y vuelvo a estar solo en la carretera. Anon de 5 años en 1970. Vivir en Kirksville, Missouri. Hacemos un viaje familiar para ver a mi abuela en Kansas City. Somos mi papá, mi mamá, embarazada de mi hermanita, mi hermano pequeño y yo, toda la familia. Conducimos en plena tormenta. Llueve tanto que los limpiaparabrisas apenas pueden seguir el ritmo. Mamá se asusta. Apenas puedo ver la carretera. Papá está empeñado en llegar a casa de la abuela. Conducimos por el puente y una patrulla de carretera nos adelanta en dirección contraria. Conducimos otros 10 minutos y se despeja la tormenta. El sol se asoma entre las nubes. Llegamos a casa de la abuela en Kansas City. A la mañana siguiente mi padre está leyendo el periódico. El policía estatal que nos adelantó en el puente murió cuando el tornado levantó su coche y lo estrelló contra el estribo al otro lado del puente. Verano después de mi primer semestre de universidad. Pasar 2 semanas viajando solo, desde el medio oeste hacia Washington y de regreso. Hacia el final del viaje estoy bastante agotado y paro en un área de descanso para dormir. El sitio no tiene buena pinta, pero estoy demasiado cansado para que me importe una mierda. Como soy el único vehículo y no conozco la zona, pongo el despertador. Dormiré un par de horas y luego saldré a buscar la civilización. 2 horas después suena mi alarma. Lo primero que veo es a alguien junto a la ventana. Me quedo paralizado. También veo una pistola apoyada en la ventana. Quien quiera que sea, vestía todo de negro, sujeta el arma pero no me apunta a mí. Estaba durmiendo sobre una almohada gruesa para poder ver por encima del tablero y vi a otra persona vestida de negro, también con una pistola en la mano, de pie delante de mi camión, pero mirando hacia el área de descanso. Miro y veo lo que parecen ser otros 2 individuos todos de negro, todos con armas, llevando a un grupo de niños al bosque. Veo que el tipo de la ventanilla se gira para mirar dentro. Me mira. No estoy seguro de que me haya visto despierto, pero cierro los ojos lo suficiente para que piense que lo estoy. Al cabo de un rato oigo al tipo alejarse. Abro los ojos y él y el otro tipo delante de mi camión están desapareciendo en el bosque. Hago un rápido escaneo de la zona para asegurarme de que estoy solo, entonces cuando siento que es seguro me voy a la mierda. Llamo a la policía y les digo lo que vi. Nunca me volvieron a informar. Los indios Paiute llevan siglos contando historias sobre una vasta ciudad subterránea oculta bajo el Valle de la Muerte.
Llaman a este lugar el reino de Chinaut, que significa tierra fantasma, y lo consideran el antiguo hogar de una raza de gigantes, así como un portal al inframundo. Según la leyenda, fue descubierta originalmente por un jefe viudo que, en su dolor, decidió vivir sus días en el desierto. Sin embargo, tropezó con un sistema de cuevas que le condujo a Chinaut, en la tierra de los muertos. La historia cuenta que se reunió con el espíritu de su difunta esposa y ambos pudieron regresar a la tierra de los vivos, pero se les advirtió que no debían mirar atrás. Sin embargo, el jefe no pudo evitarlo y miró hacia atrás a su pesar, haciendo que tanto la ciudad como su esposa desaparecieran ante sus ojos. Obsérvese la sorprendente similitud con la historia de Orfeo. En 1947, un médico jubilado convertido en explorador, el Dr. F. Bruce Russell, se trasladó al oeste por motivos de salud. Él y un colega, el Dr. Daniel S. Bobby, decidieron buscar oportunidades mineras mientras estaban allí. Un día, mientras hundían un pozo para una explotación minera, el suelo cedió y Russell cayó a una cueva, donde se sorprendió al descubrir una catacumba de túneles que salían en distintas direcciones. Russell y Bobby exploraron las cavernas y, finalmente, siguieron un túnel que les condujo hasta los restos momificados de 3 hombres gigantescos de 2,5 a 3 metros de altura. Además, la sala en la que se encontraban estos restos contenía una serie de artefactos que se asemejaban a diseños egipcios e indios americanos. Russell relató más tarde el suceso a un tal Howard D. Hill, proclamando su creencia de que él y Bobby solo habían rozado la superficie de su descubrimiento. Habían encontrado al menos 32 túneles, dijo Russell, y calculaba que se extendían a lo largo de 180 millas cuadradas, por debajo del Valle de la Muerte y partes del sur de Nevada. Sin embargo, nadie en el mundo profesional de la arqueología estaba lo suficientemente interesado en la historia como para comprobarlo personalmente. El Dr. Russell se encargó, junto con un grupo de inversores, de crear una sociedad para gestionar la publicación, y con suerte obtener beneficios, del extraordinario hallazgo. Pero en las arenas movedizas del desierto, Russell fue incapaz de encontrar el yacimiento la siguiente vez que intentó enseñárselo a sus amigos. La gente empezó a sospechar que Russell se había inventado toda la historia. Y esto podría haber sido el final de la historia, de no ser por otro extraño detalle. Russell desapareció misteriosamente en el desierto. Pasaron meses sin que se supiera nada de él, hasta que finalmente su coche fue encontrado en una zona remota del Valle de la Muerte, abandonado y con el radiador reventado. La maleta de Russell seguía en el coche. En el folclore indonesio y malayo, las Pontianak son mujeres que murieron durante el parto y se convirtieron en no muertas. Buscan venganza aterrorizando a los vivos. Una característica común de esta historia es que las Pontianak desaparecen si se les recitan oraciones. Una pareja que volvía a casa caminando una noche vio uno en la ventana de un edificio abandonado de 3 plantas. En cuanto la vieron, la Pontianak bajó rápidamente por el edificio hasta que, de repente, se encontró entre los arbustos junto a ellos. Ocurrió tan deprisa que casi no tuvieron tiempo de reaccionar. La pareja echó a correr y no paró hasta llegar a casa, rezando durante todo el camino. Otro caballero corría hacia el apartamento de su prometida. Ella había amenazado con suicidarse en una discusión por teléfono y él iba a toda velocidad por la oscura y solitaria carretera que llevaba a su casa. No había farolas, así que estaba muy oscuro, cuando de repente vio algo por el rabillo del ojo. Se giró y vio a una mujer de pelo negro y fino que empezó a reírse cuando se fijó en ella. Detuvo el coche y saltó fuera, aterrorizado. Sin embargo, se preocupó por su prometida y se armó de valor. Volvió al coche y vio que estaba vacío. Cuando llegó a casa de su prometida, le contó el inquietante incidente, y ella le dijo que lo que había visto era un Pontianak, y le recomendó que aprendiera algunas oraciones por si volvía a ocurrir. Él no era religioso. Esta parece una historia de extraterrestres al principio, pero no es un encuentro ovni común. Localización: cerca de Cao Bang, Vietnam del Norte, en ese momento. Fecha: 12 y 13 de agosto de 1968. Un grupo de ingenieros soviéticos estaban trabajando en esta región con la esperanza de construir una central hidroeléctrica, cuando oyeron un estruendo de motores sobre sus cabezas.
Todos salieron corriendo de sus tiendas y se sorprendieron al ver un objeto negro con forma de diamante que flotaba en el cielo y emitía una luz azul verdosa. Momentos después, el objeto en forma de diamante fue golpeado por un objeto ardiente que parecía salir de la Tierra. Hubo un destello brillante, seguido de una poderosa onda de choque que derribó a los rusos, destrozó sus tiendas de campaña y barrió su equipo. De alguna manera, nadie resultó herido de gravedad, pero la explosión preocupó profundamente a todo el mundo. Durante varias horas, todos los equipos de radio y comunicación estuvieron averiados, y tuvieron que esperar hasta la mañana siguiente para informar del incidente a sus superiores. Prometieron preparar un informe completo sobre el incidente. 2 días después, los científicos encontraron un objeto negro en forma de esfera, de unos 3 metros de diámetro, a poca distancia del campamento. La superficie de la esfera era completamente negra y no reflejaba ninguna luz. Aún más extraño, la esfera no proyectaba ninguna sombra. Los rayos del sol parecían rodear y atravesar el objeto, cayendo sobre la hierba alta a su alrededor. Los científicos también notaron que la esfera estaba fría y resbaladiza, como si la hubieran rociado con agua jabonosa. Uno de los hombres intentó rascar la superficie de la esfera con un cuchillo afilado, pero fue en vano. Notificaron a sus superiores su extraño hallazgo y, poco después, el grupo recibió instrucciones de establecer un perímetro de protección alrededor del objeto y vigilarlo hasta que llegara un grupo especial. Se les advirtió estrictamente que no se acercaran a menos de 20 metros de la esfera, así que todo el grupo, 5 hombres en total, acampó exactamente a 20 metros de la esfera. No tenían ni idea de qué podía ser la esfera y supusieron que se trataba de algún tipo de armamento nuevo. Tras encender una pequeña hoguera, los hombres se sentaron a descansar. Uno de los especialistas, Boris Ivanov, escribió en su diario que los hombres descansaron inquietos, mirando fijamente al objeto con las carabinas preparadas, por si acaso, mientras esperaban a que el grupo de las fuerzas especiales apareciera finalmente y tomara el control de la situación. Pronto uno de los hombres, Vyacheslav, se levantó y se adentró en la maleza, que estaba en dirección a la esfera. Los demás apenas se dieron cuenta, creyendo que se alejaba para hacer sus necesidades. Al ver que no regresaba, los hombres empezaron a gritar nerviosamente su nombre, pero no obtuvieron respuesta. Registraron la zona con linternas, pero no encontraron a Vyacheslav. Preocupados y asustados, los demás hombres se rindieron y volvieron a la hoguera. 1 hora más tarde, otro hombre llamado Peter se levantó en silencio y también se adentró en la maleza, exactamente en la misma dirección que había tomado Vyacheslav. Parecía moverse incómodo, balanceándose de un lado a otro, como si estuviera muy somnoliento. Una especie de ansiedad envolvió de pronto al resto de los hombres y permanecieron sentados junto a la hoguera, incapaces o poco dispuestos a intervenir. Peter nunca regresó. Esta vez los hombres que quedaban no buscaron a Peter, sino que simplemente se sentaron y esperaron. Una sensación de fatalidad invadió a los hombres. 2 horas más tarde, Vladimir se alejó en dirección a la esfera. Era evidente que no tenía control. Era como si algo le obligara a alejarse de la hoguera. Tampoco volvió. Ahora solo quedaban 2 hombres, Boris y Sergei. Ambos estaban congelados por el miedo, negándose a moverse lo más mínimo de sus posiciones. De repente, el rostro de Sergei se distorsionó. Se levantó como una marioneta y se alejó serpenteando en la oscuridad, en dirección a la extraña esfera. Momentos después, Boris empezó a sentir que su cuerpo perdía su aterrorizada rigidez y empezaba a moverse. Aterrorizado, agarró su carabina y se disparó en la pierna para no alejarse hacia un destino incierto. A consecuencia del dolor, se desmayó. Esta acción posiblemente salvó a Boris. Despertó por la mañana, cuando llegaron los especialistas. Le encontraron medio inconsciente junto al fuego ya extinguido. Había perdido mucha sangre, pero seguía vivo. Sin embargo, la esfera había desaparecido junto con sus compañeros. Poco después fue evacuado de la zona. Pero el suceso le dejó convencido de que la esfera había sido la responsable de la desaparición de sus amigos. Fuente: Solomon Nafert, Esfera Negra en las selvas de Vietnam NLO 17 de mayo de 2004, San Petersburgo, Rusia. Oh, amigo.
Esta historia es jodidamente rara. El tipo que compartió esta historia volvió varias veces para compartir actualizaciones. Estas actualizaciones estarán fechadas cuando las postee. Soy madrugador. Me levanto alrededor de las 4 AM la mayoría de los días, y me gusta sentarme fuera antes de que salga el sol para fumar. Esta mañana en particular, estaba fuera con una taza de té justo antes del amanecer. Estaba metiendo un poco de tabaco en mi pipa, cuando oí un movimiento hacia los pinos que bordean mi propiedad. La parte trasera de mi casa da al borde de una espesa hilera de pinos cortos, y veo animales corriendo dentro y fuera de ella todo el tiempo, así que supuse que el ruido era de un armadillo o algo así. Pero cuando levanté la vista vi lo que parecía una mujer obesa con los pechos caídos, salvo que su cabeza era como un bulto extraño sobre los hombros. Muy pequeña y sin pelo ni rasgos normales. Inmediatamente dejé mis cosas en la mesa del patio y la llamé. La luz de los focos de mi casa era suficiente para ver su enorme trasero desnudo mientras se daba la vuelta y salía corriendo. Podía oír fácilmente el ruido de los pies en los pinos. En ese momento llamé a la policía y les conté lo que había visto. 3 agentes del condado acudieron en menos de 20 minutos, recorrieron toda mi propiedad y buscaron en el borde de los pinos. Durante más de una hora, recordé lo que había visto, dándoles todos los detalles que podía recordar. Ninguno de nosotros pudo encontrar una explicación. El lote de pinos tiene más de 20 acres, y conecta con un tramo de pradera donde los únicos humanos serían quienes estuvieran en la interestatal. Les insistí en que registraran los pinos, convencido de que había una mujer desnuda correteando por allí. La metanfetamina y otras drogas duras no son desconocidas donde vivo, y en los años que llevo viviendo en esta región he visto mi ración de adictos enloquecidos. Los agentes me dijeron que no podían registrar el lugar en ese momento y que necesitarían ayuda. Hicieron un informe y me dijeron que entrara y cerrara las puertas. Así lo hice. También saqué mi pistola del dormitorio y me la guardé en la cintura. Sobre la 1 de la tarde, un nuevo grupo de agentes llamó a la puerta y los acompañé hasta el lugar exacto donde había visto a esa persona. 2 de ellos se quedaron conmigo mientras los otros se adentraron en los pinos para echar un vistazo. Pasaron allí una media hora antes de volver sin pruebas ni explicaciones. Todos fueron muy serviciales, pero no parecían muy preocupados y finalmente se fueron después de explorar un poco mi patio trasero también. Desde entonces, todas las mañanas cuando salía a fumar mi cigarrillo matutino, mis ojos se fijaban en los pinos, pero no vi nada fuera de lo normal hasta que me levanté tarde una noche. Antes había tenido invitados y nos había preparado una cafetera con café fuerte, así que no pude dormir. Se fueron hacia medianoche y una hora más tarde, después de limpiar, salí a la parte de atrás con un vaso de vino y mi pipa. Encendí las luces traseras e inmediatamente volví a ver a la mujer gorda. Esta vez podía verla mucho mejor. Cuando la tenue luz le daba en el cuerpo, se movía como lo haría un perro si hubiera sufrido una herida. Esta vez pude verle mejor la cara, y definitivamente parecía que le faltaba la nariz. Volvió a adentrarse en los pinos, pero esta vez corrí hacia ella tan rápido como me permitían mis piernas. Me queda muy poco cartílago en las rodillas, así que no fui muy rápido. La oí alejarse arrastrando los pies hacia los pinos justo cuando llegué a la línea de árboles y llamé a la policía. Dijeron que estaban de camino, así que volví a entrar, encendí todas las luces exteriores y tomé una linterna y mi pistola. Esta vez se adentraron en los pinos. Pude ver sus linternas parpadeando y finalmente volvieron y dijeron que no habían encontrado nada. Volvieron a aconsejarme que cerrara las puertas con llave y tuviera la pistola a mano. Cuando la policía se marchó eran casi las 3 de la madrugada y, cuando entré, mi gato Augustus estaba gruñendo en la ventana trasera. Decidí echarme una siesta en mi gran sillón con la esperanza de que mi gato se uniera a mí, pero ambos estábamos demasiado nerviosos. Justo antes del amanecer casi me había dormido cuando Augustus empezó a gruñir fuerte otra vez y a golpear la pequeña ventana. Encendí la lámpara y pude ver la media cara de la mujer corpulenta. Supe inmediatamente que era ella. Tenía agujeros donde debería haber una nariz y los labios hinchados. Sus ojos eran de color marrón oscuro y no parecían ojos normales. Me levanté y le grité apuntándola con mi pistola y ella se dio la vuelta y echó a correr. La vi alejarse por la ventana y luego fui a la puerta del patio y encendí las luces para poder ver mejor. Sus pechos y la masa de su cuerpo se balanceaban mientras corría hacia los pinos. Abrí la puerta y disparé 2 tiros hacia la copa de los pinos. No tenía ningún deseo de hacerle daño, pero quería meterle el miedo de que estaba armado y de que había terminado de jugar.
No soy un hombre joven y vivo solo, pero con un gato fiel y varias armas. Volví a llamar a la policía, solo que esta vez fui a su oficina para hablar con una detective. Fue más que servicial y me dijo que patrullaban la zona con regularidad y que si alguien andaba suelto por allí la atraparían. Esto fue en enero, y no tuve más problemas, salvo que mi gato guardián y yo no podíamos dormir muy bien por la noche. No la he vuelto a ver desde entonces, pero ahora sé en mi corazón que no es realmente una mujer sino otra cosa. Han pasado 3 semanas desde la última vez que escuché de la policía sobre ella, pero últimamente tengo la sensación de que ella todavía está por ahí. Augustus y yo estamos preparados si ella vuelve, aunque él es mucho más valiente que yo. Estoy pensando en mudarme. 17 de marzo, 2020. Esta noche uno de mis vecinos vino a mi casa, el más cercano de los dos a mí. No quiero decir nombres porque es un tipo auténtico y me cae muy bien, pero le conozco desde hace unos años y confío en él. Hoy hablaré más con él. Mi vecino continuó preguntándome si había oído gritos y fuertes ruidos procedentes del pinar. Le dije que no y que había estado escuchando música en mi laptop la mayor parte de la noche, así que no habría escuchado nada de todos modos, pero mencioné que mi gato había estado correteando y que podría haber sido esos sonidos los que él escuchó. Mis dos vecinos saben lo que me ha pasado ya que fui directamente a sus puertas para contárselo. Quería que estuvieran al tanto y ahora mi vecino está escuchando lo que él describió como gritos definitivamente humanos y golpes que sonaban como árboles cayendo, pero sin los sonidos chasqueantes de las ramas. Le dije que cargara un arma y que estuviera atento a cualquier otra cosa. Augustus y yo nos hemos acomodado en el salón y ya no nos arriesgamos. Voy a hablar más con mis vecinos, incluso con el más lejano, hoy mismo. 17 de marzo, 2020. Esto es lo que ha pasado hoy. Estuve despierto hasta muy tarde escuchando música. Otra herramienta que utilizo para calmar mis nervios. Ya no duermo en mi dormitorio y he empezado a dormir en mi sofá o en mi silla grande. Así que cuando Wayne llamó a mi puerta alrededor de la 1 a.m., preguntando si había oído los gritos o el gran ruido sordo, le dije que no porque había estado escuchando música y no había mirado mi teléfono cuando dijo que trató de llamarme un montón, pero vio mis luces encendidas así que vino. Le dije que cargara una pistola y que durmiera poco. Yo hice lo mismo porque era extraño ver a Wayne tan tarde. Wayne tiene un negocio de materiales de construcción así que es madrugador como yo. Dormí 6 horas y me levanté para preparar el desayuno y dar de comer a Augustus. Wayne me llamó no mucho después, diciendo que la policía había estado en casa de nuestro vecino más lejano y que estaban todos en el campo y en los pinos. Wayne no había dormido y tenía el desayuno hecho así que me invitó a comer. Crucé el gigantesco terreno de hierba que separa nuestra propiedad y pude ver a la policía en el campo dando vueltas. Mientras desayunábamos, Wayne volvió a llamar a nuestro vecino y le preguntó si podíamos pasarnos por allí y él dijo que quería hablar con nosotros. Nuestro vecino más lejano es un hombre joven de unos 30 años y es un buen tipo hecho y derecho, pero parecía muy cansado y agitado cuando Wayne y yo llegamos. Él y su novia estaban dormitando cuando les sorprendieron unos gritos estridentes y unos golpes en la puerta trasera. Dijo que era como si un pez gigante se abalanzara sobre la puerta y diera unos gritos horribles. Su puerta era algo horrible. Estaba muy dañada, con profundos cortes y barro. Dijeron que los golpes en la parte de atrás pararon y que hubo silencio durante 1 minuto. Mientras se vestía para ir a investigar, algo se estrelló contra la ventana del dormitorio y gritó contra el cristal. Su pobre novia lo describió como un grito de garganta que podría haber sido de un hombre o de una mujer. Ambos estaban muy conmocionados, pero ponían cara de valientes. Dijo que tomó su escopeta y salió corriendo inmediatamente. Dijo que oyó los gritos alejarse por el borde de los pinos hacia la propiedad de Wayne. Él no vio nada. Los ayudantes del sheriff seguían paseando por el exterior y reconocía a algunos de ellos. La detective con la que hablé cumplió su palabra y habían estado patrullando la zona de cerca todo este tiempo, así que llegaron bastante rápido, según mi vecino. Los fuertes golpes que Wayne oyó no tenían explicación, pero hemos hecho planes para adentrarnos en los pinos y explorar. Todos nosotros y los ayudantes del sheriff tuvimos una larga charla en la propiedad de mi vecino más lejano. Al final, creyeron que se trataba de animales o de una posible travesura malintencionada. Creo que por el tono de uno de ellos sospechaban que Wayne o yo les habíamos gastado una broma por la noche, pero no nos acusaron directamente. Nos dejaron con el consejo de que si encontramos a alguien merodeando por nuestra propiedad por la noche, actuando de forma agresiva y extraña, hagamos lo que creamos necesario por nuestra seguridad.
Hemos acordado mantenernos en estrecho contacto a partir de ahora y enviar inmediatamente mensajes de texto cada vez que ocurra algo para que todos podamos ayudarnos. Ahora duermo siestas durante el día para quedarme despierto hasta un poco más tarde por la noche. Aquí hay una breve sobre algo que la gente parece experimentar en una calle particular en Inglaterra, Bolt Street. Quizás uno de los informes más conocidos de un incidente de deslizamiento temporal en Bolt Street nos llega del año 1996, cuando un hombre llamado Frank estaba de compras por la zona con su mujer, Carol. Mientras se dirigían a una de las tiendas, Frank se encontró con un conocido y se detuvo a hablar mientras Carol se adelantaba hacia una librería llamada Waterstones. Frank terminó de charlar con su amigo y fue a reunirse con su mujer, y fue entonces cuando tuvo la repentina y extraña sensación de que no reconocía dónde estaba. Se dirigió al lugar donde estaba seguro que se encontraba Waterstones, pero no pudo localizarlo, y la calle en general tenía un aspecto diferente al que tenía apenas unos minutos antes. Era una sensación muy desorientadora, y Frank empezó a dar vueltas para ver si conseguía orientarse. De repente, una furgoneta pasó por su lado, pidiéndole con un pitido que se apartara. Frank se dio cuenta de que era una furgoneta de reparto muy anticuada con el nombre Caplan's estampado en el lateral. Luego se dio cuenta de que todos los demás vehículos eran de diseño antiguo, de los años 50, más o menos. Por primera vez, se dio cuenta de que los peatones que le rodeaban también iban vestidos a la antigua usanza. Consiguió encontrar el edificio que, estaba seguro, debía de ser Waterstones, pero sobre la entrada estaba escrito el nombre Cripps, y en los escaparates no había libros, sino vestidos y zapatos de mujer de un diseño tan vintage como los coches y la ropa de los peatones. Fue entonces cuando se fijó en una joven vestida con ropa más moderna que estaba a la entrada de la tienda con la misma cara de confusión que él, y ambos entraron en la tienda con miradas interrogantes. Cuando cruzaron el umbral, Frank vio que estaban en la librería Waterstones y que todo el mundo vestía ropa moderna. La joven que había entrado con él miró a su alrededor asombrada y expresó su confusión porque no era la tienda de ropa que ella pensaba. No sería hasta más tarde cuando Frank averiguaría que Cripps había sido una popular e histórica tienda de confección tradicional que había abierto en 1848 y cerrado en los años 70, y que el nombre de la furgoneta, Caplan's, era también un negocio de reparto que había cerrado hacía mucho tiempo. Charles Morgan, de 39 años, llevaba una vida normal y, algunos dirían incluso, aburrida. Trabajaba como presidente de su propia agencia de depósitos en garantía, Statewide Escrow, en Tucson, Arizona. Llevaba una vida aparentemente satisfecha con su mujer y sus 4 hijas. Entonces, el 22 de marzo de 1977, cuando llevaba a 2 de sus hijas al colegio, desapareció de la faz de la tierra. Y así comenzaría el misterio de una muerte sin resolver rodeada de un sinfín de extrañas pistas. Foto relacionada, él es Charles Morgan. Cuando Charles no regresó por la tarde, su esposa Ruth se preocupó mucho y denunció su desaparición. Durante los 3 días siguientes no hubo rastro de Charles, y entonces ocurrió algo muy extraño. A las 2 de la madrugada, 3 días después de la desaparición de su marido, Ruth se despertó al oír unos golpes en la puerta trasera. Cuando fue a ver quién era, se sorprendió al ver a Charles de pie, aparentemente aturdido. Le faltaba un zapato, llevaba unas esposas de plástico en un tobillo y otras en las manos. Cuando intentó hablar con él, este le hizo un gesto de pánico hacia la garganta, así que sentó a su marido con un bolígrafo y un blog para que la historia se volviera aún más extraña. Charles garabateó en el papel que había sido secuestrado y torturado, y que le habían rociado la garganta con una misteriosa droga alucinógena que afectaba al sistema nervioso. Si intentaba hablar, corría el riesgo de tragarla y volverse irremediablemente loco o morir. La única forma de evitarlo era no hablar. Su esposa, desesperada, le suplicó que fuera a un hospital, pero él se negó en redondo, diciendo que, ellos, lo matarían a él y a toda la familia si lo hacía. Le dijo a Ruth que trasladara su coche a la parte trasera para que esos siniestros y misteriosos asaltantes no supieran que había vuelto a casa. Ruth hizo lo que le dijo, y durante los días siguientes cuidó de Charles y le devolvió la salud. Durante este tiempo lo único que decía era que había trabajado para ellos durante unos 3 años y que ellos le habían quitado su identificación del tesoro.
dio a entender que trabajaba para el gobierno federal como agente de lucha contra el crimen organizado, aunque los detalles eran turbios. Cuando Ruth le pidió más información, él le dijo que cuanto menos supiera, mejor, y eso fue todo. Charles recuperó poco a poco el habla, pero se negó a hablar con su familia de lo sucedido. Al mismo tiempo, se volvió muy paranoico, comprobando constantemente el exterior y dejándose crecer una barba más espesa para cambiar de aspecto. Empezó a llevar siempre un chaleco antibalas. Al cabo de un tiempo, le confió a su mujer que estaba trabajando como agente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y que se trataba de un fraude inmobiliario y de blanqueo de dinero llevado a cabo por la mafia, algo de lo que tenía profundos conocimientos trabajando en depósitos de valores, y en este caso estaba testificando contra dos grandes grupos mafiosos: la ominosa familia Ned Warren y la familia Joe Bonanno. Le dijo que, si le ocurría algo, dejaría una carta explicándolo todo. Poco después, Charles Morgan volvió a desaparecer tras dejar a sus hijas en el colegio, y esta vez no volvería. Ruth y la policía buscaron la carta que él había prometido, pero nunca apareció, y cuando la investigación parecía enfriarse, Ruth recibió una misteriosa llamada telefónica de una mujer no identificada que se hacía llamar Ojos Verdes, y se limitó a decir: Charles está bien. Eclesiastés 12, del 1 al 8. Antes de colgar. 2 días después, el 18 de junio de 1977, Charles sería encontrado de nuevo, pero esta vez era un cadáver, muerto a tiros en un remoto camino de tierra a unos 65 kilómetros de su casa. Cuando la policía llegó al lugar, descubrió que había muerto de un disparo en la nuca. Llevaba puesto el chaleco antibalas y también iba armado con un revólver y un cuchillo de caza, además de otras armas de fuego con abundante munición en su coche. Teniendo en cuenta que la pistola que llevaba se había disparado, parecía que debía haberse suicidado, pero había anomalías. En primer lugar, las marcas de pólvora del disparo se encontraron en su mano izquierda, a pesar de que era diestro. Además, el arma estaba limpia de huellas dactilares. De hecho, todo el coche estaba totalmente limpio, a pesar de que Morgan no llevaba guantes. ¿Cómo iba a ser capaz de limpiar el arma y la escena después de dispararse en la cabeza, y por qué iba a dispararse en la nuca, de todos modos? También se encontró en el asiento trasero uno de los dientes de Morgan envuelto en un pañuelo blanco, así como unas gafas de sol que no le pertenecían en el asiento del copiloto. Otras pistas extrañas eran un mapa que había dibujado a mano y que conducía al lugar donde había muerto, y un billete de $2 enganchado en el interior de su ropa interior. En este billete se encontraron: A. Algunas referencias a la masonería; B. 7 nombres españoles: Acevedo, Bejarano, Cayero, Duarte, Encinas, Fuente y Gradillas; y C. Las palabras Eclesiastés 12, 1, 8. El billete también tenía escritos en el reverso los nombres de los firmantes de la Declaración de Independencia numerados del 1 al 7, y un mapa que conducía a las ciudades de Robles Junction y Sala City. ¿Qué significaba todo esto? Nadie lo sabía. Increíblemente, a pesar de todo esto, la policía estaba ansiosa por abrazar la explicación del suicidio y barrer con todo. Imagen relacionada: el billete encontrado en el cuerpo de Charles Morgan. Poco después de que se encontrara el cadáver, la mujer que se hacía llamar Ojos Verdes hizo otra llamada, esta vez directamente a la policía. Afirmó que poco antes de la muerte se había reunido con Charles en un motel local. Él le mostró un maletín lleno de dinero y le dijo que era para pagar un asesinato que le había lanzado la mafia. Según ella, Charles se había adentrado en el desierto con el dinero para reunirse con el asesino a sueldo y sobornarlo, pero este lo había matado y se había llevado el dinero. Entonces, Ruth tendría su propia experiencia extraña. 2 hombres que decían ser agentes del FBI llegaron a su casa y la destrozaron buscando algo que no parecen haber podido encontrar. Ante todo esto, las autoridades consideraron la muerte un suicidio, afirmando que no había pruebas contundentes de que la historia de la misteriosa mujer fuera cierta ni indicios de juego sucio. El caso fue retomado por el periodista de investigación, Don DeBerux, quien afirma que descubrió pruebas de que Morgan sí había testificado en una investigación secreta del Estado contra la mafia, pero cuando se puso en contacto con el FBI para obtener más información, le afirmaron que ni siquiera sabían quién era Morgan. DeBerux diría al respecto: Hice una solicitud de la Ley de Libertad de Información al FBI, y afirmaron no haber oído hablar nunca del señor Morgan, a pesar de que obviamente abrieron una investigación, y a pesar de que el FBI entrevistó al abogado del señor Morgan. Estuvieron encima de este asunto como una manta durante un tiempo. Pero ahora nunca han oído hablar del tipo. Nunca existió.
Ni tarjeta, ni expediente, ni nada. La investigación de The Berux también le llevaría hasta un hombre llamado Danny Casolaro, que accedió a compartir información secreta sobre lo que Morgan había estado tramando. Pero antes de que este encuentro tuviera lugar, Casolaro fue encontrado muerto en la habitación de un motel de 12 cuchilladas en la muñeca. La policía dijo que había sido un suicidio. A alguien tampoco parecía gustarle que el periodista husmeara. Un hombre llamado Doug Johnston, que casualmente trabajaba justo enfrente de The Berux, fue encontrado muerto a tiros en su coche, que casualmente era de la misma marca y modelo que el de The Berux, lo que llevó al reportero a sospechar que él mismo había sido el verdadero objetivo. Estas son algunas de las opiniones de The Berux sobre el caso. Nunca he visto, en todos mis años de periodista, a un tipo salir al desierto con un chaleco antibalas y pegarse un tiro en la nuca. Es muy probable que el señor Morgan estuviera, de hecho, haciendo algo con el gobierno. Creo que alguien lo descubrió y lo mataron. Él estaba en los límites de un par de grupos muy grandes del crimen organizado en Arizona en ese momento. Era muy fácil meterse en problemas, y sospecho que, a lo largo de los años, el señor Morgan estuvo en ese tipo de situación. Era un hombre de negocios recto que probablemente se acercó demasiado a la llama. Creo que el billete de $2 proporcionaba la base para algún tipo de código. Lo que parecía faltar, sin embargo, era el documento que el billete de $2 desbloquearía. Si estaba proporcionando ayuda discretamente al gobierno de Estados Unidos y vigilando las actividades de una o más familias importantes del crimen organizado, entonces no era un villano. Era un buen tipo. Y tienen que saberlo. ¿Qué pasó con Charles Morgan? ¿Cuál es el significado de todas las pistas que rodean su muerte? ¿Quién era Ojos Verdes y qué papel tenía que desempeñar? ¿Fue Morgan asesinado por fuerzas siniestras y, de ser así, por qué? ¿Por qué el FBI negó tener conocimiento alguno de este caso, y acaso alguien perseguía al que estaba investigando todo? ¿Qué significaba la nota del billete de $2? Es un caso desconcertantemente extraño, impregnado de oscuras conspiraciones y encubrimientos, y puede que nunca lo sepamos con certeza. Mientras tanto, está oficialmente catalogado como suicidio. Además, no estoy seguro de si alguien aquí ha oído hablar del agente destellante, pero he visto algunas historias de ellos. Son una especie de entidades resplandecientes que se asemejan al alienígena depredador cuando está usando su habilidad de camuflaje. Imagen relacionada. Aquí hay un tipo hablando de ello. Era un estudiante de la Universidad de Florida que estaba de excursión con su perro, Toby, en el sendero Gainesville-Hawthorne. Era un día entre semana, sobre las 11 de la mañana, así que había muy poca gente, solo Toby y yo. De repente, Toby se quedó inmóvil. Se quedó de pie, con las orejas levantadas y la cola erguida. Miraba fijamente a los árboles como si hubiera visto algo. Así que le pregunté, ¿qué ves, Toby? ¿Qué es, chico? En ese momento el comportamiento de Toby empezó a cambiar. Empezó a lloriquear y a tirar de la correa como si quisiera salir de allí. Seguí mirando hacia los árboles intentando localizar lo que fuera que le estaba asustando y fue entonces cuando lo vi. Es muy difícil de describir, pero esta cosa parecía translúcida, pero no del todo. Tenía forma humana, pero era transparente. Lo que más destacaba eran los ojos amarillos brillantes. Eso era lo único que no estaba claro. Aunque parezca una locura, esta cosa se parecía al alienígena de las películas de Depredador. Estaba de pie sobre una gran rama de árbol colgando de su brazo derecho y nos miraba directamente a Toby y a mí. Lentamente comenzó a agacharse y trató de esconderse detrás del tronco del árbol. Como si se hubiera dado cuenta de que nos habíamos fijado en él. No sé por qué digo él. No tengo la menor idea del sexo de esta extraña criatura. Estaba hipnotizado por esta cosa. Me quedé mirándolo tratando de averiguar qué era. No quería quitarle los ojos de encima por miedo a perderlo de vista. Esta cosa estaba tan malditamente camuflada. Si miraba hacia otro lado, podría no ser capaz de encontrarlo de nuevo. Entonces se movió. Se balanceaba entre los árboles sin esfuerzo y casi sin hacer ruido. Se alejaba unos cuantos árboles y luego se quedaba inmóvil, mirándonos. Supongo que estaba tratando de determinar si lo estábamos viendo o no. Tuve la sensación de que esta cosa no quería ser vista.
Se movía, se quedaba inmóvil, se agachaba y se ponía entre nosotros y el árbol en el que estaba. Se quedaba allí unos minutos y volvía a moverse. Quería seguirlo, pero todo mi cuerpo me decía que no lo hiciera. Así que me limité a observarlo y finalmente desapareció en el bosque. Toby y yo volvimos corriendo al coche y nunca le conté a nadie lo que habíamos visto. Hasta el día de hoy no sé de qué fui testigo. ¿Era un extraterrestre o algo así? No lo sé. Estaba asustado el día que sucedió, pero al mismo tiempo estaba emocionado de ver algo así. Toby y yo volvimos allí numerosas veces y no voy a mentir, esperaba verlo de nuevo, pero nunca lo hice. Pensaba que era el único que había tenido este tipo de encuentros, hasta que oí a la gente hablar del hombre destellante. Bueno, yo lo vi, y ahora se lo cuento a todo el que quiera escucharme. Por supuesto, algunas personas piensan que estoy loco, pero no me importa. Espero que hayan disfrutado de las historias presentadas. Si te gustó el video, deja un comentario, un like y suscríbete. Yo seguiré publicando contenido como este lo más pronto posible. Les deseo un buen día.